Doctores de Reddit, ¿qué es lo más raro que han visto? Soy médico en México, y a lo largo de mi carrera he visto muchas cosas difíciles de procesar. Pero hay casos que se quedan contigo para siempre. Recuerdo una llamada en particular que recibí de un paciente anciano. Su voz era pausada y tranquila, pero en el fondo se percibía un matiz de preocupación. Me pidió que fuera a revisar a su esposa, ya que no se había levantado de la cama en toda la mañana. Cuando llegué a la casa, algo me pareció extraño desde el primer momento. La atmósfera estaba pesada, cargada de una humedad espesa y un olor inconfundible que me golpeó en cuanto crucé la puerta. Azufre, putrefacción y una sensación opresiva en el aire. Mi instinto me decía que algo andaba muy mal. Avancé con cautela por la vivienda hasta llegar a la habitación. Al abrir la puerta, la escena que tenía frente a mí fue algo que nunca podré borrar de mi memoria. Sobre la cama yacía el cuerpo de la esposa del anciano, pero no era una simple persona dormida o inconsciente. Lo que vi fue un cadáver en avanzado estado de descomposición. La piel se había reblandecido por los fluidos corporales que habían empapado el colchón, formando una mancha oscura y húmeda. Por el estado en el que se encontraba, calculé que había fallecido hacía al menos 2 o 3 semanas. El olor era sofocante, impregnando cada rincón de la habitación. Pero lo más impactante no fue el cadáver en sí, sino la absoluta falta de reacción del anciano ante la situación. Era como si simplemente no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, como si su mente se hubiera desconectado de la realidad. Con sumo cuidado, lo saqué de la casa para que pudiera respirar aire fresco, y le realicé una rápida evaluación. De inmediato noté algo alarmante. Su ojo izquierdo se movía sin control, con un nistagmo errático, y no respondía a la luz. Se veía confundido, desorientado. No parecía ser plenamente consciente de lo que pasaba a su alrededor. Llamamos a su familia para informarles de la situación, y cuando finalmente llegaron, la verdad salió a la luz. El anciano había sido epiléptico toda su vida, pero rara vez seguía su tratamiento como debía. Lo más probable es que hubiera sufrido una crisis convulsiva severa semanas atrás, una lo suficientemente fuerte como para dejarlo funcionalmente inmóvil, pero mentalmente desconectado de la realidad. Desde ese momento, su esposa falleció a su lado y él, sin la capacidad de procesarlo ni de pedir ayuda, permaneció en la casa sin comprender del todo lo que ocurría. Fue, sin duda, una de las experiencias más tristes que he vivido como médico. La imagen de aquel hombre sentado en el umbral de su casa, con la mirada perdida y sin la capacidad de reaccionar ante la muerte de su esposa, me acompañó durante mucho tiempo. Esa noche, al regresar a casa, sentí una necesidad abrumadora de limpiarme, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Me metí a la ducha y me quedé allí durante lo que parecieron horas, intentando quitarme la sensación de muerte impregnada en mi piel. Después, llamé a mis padres. Necesitaba escucharlos. Necesitaba decirles que los amaba. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que mi perro durmiera en mi cama, buscando el consuelo que solo un ser vivo puede brindar después de presenciar algo tan desgarrador. Me tomó 3 meses volver a aceptar hacer visitas a domicilio. Ahora, en el maletero de mi coche, siempre llevo una mascarilla de protección. No solo para los olores, sino como un recordatorio de que en esta profesión nunca sabes con qué te vas a encontrar. No soy médico, pero durante un tiempo trabajé como investigador médico. En una ocasión, un hombre sin hogar llegó a la clínica quejándose de un dolor intenso en el pie. Su aspecto era descuidado, su ropa estaba sucia, y por el olor que desprendía, quedaba claro que llevaba mucho tiempo sin asearse adecuadamente. Cuando el doctor le pidió que se quitara las botas para examinar su pie, el hombre confesó algo impactante. No se las había quitado en 18 meses. 1 año y medio con el mismo calzado, sin airear sus pies ni limpiarlos, soportando el sudor, la humedad
y las infecciones que se acumulaban dentro de aquellas botas raídas. El médico, con paciencia y profesionalismo, comenzó a retirar el calzado. Fue un proceso lento, ya que la piel parecía prácticamente adherida a la tela del interior. Cuando finalmente logró sacarle la primera bota y la puso boca abajo, ocurrió algo que nadie esperaba. Un dedo del pie cayó al suelo. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Nadie dijo nada por un instante, asimilando lo que acababa de pasar. Aquel hombre había perdido un dedo sin siquiera darse cuenta. La infección, la gangrena o la necrosis habían hecho su trabajo en la oscuridad de su bota, y su cuerpo simplemente había seguido adelante sin registrar el momento exacto en que aquel pedazo de sí mismo dejó de estar unido a su pie. Era una imagen grotesca y estremecedora, pero también una prueba impactante del nivel de sufrimiento que algunas personas soportan día tras día. No por elección, sino por las circunstancias de una vida difícil, una en la que el dolor se vuelve tan cotidiano que ni siquiera notas cuando empiezas a desmoronarte, literal y figuradamente. Un amigo que es médico me contó una experiencia que tuvo durante su tiempo como estudiante, en una guardia nocturna. Un hombre llegó a urgencias con una situación bastante peculiar. Tenía la tapa de un desodorante atorada en el recto. Afortunadamente, no estaba tan profundamente en el tracto intestinal como para requerir una cirugía abierta, por lo que decidieron usar un anoscopio para extraerla. Lo más impactante de la historia, sin embargo, fue lo que ocurrió después. Una vez que los cirujanos terminaron el procedimiento, mi amigo fue el encargado de limpiar al paciente, especialmente el área del ano y las manchas de heces que había dejado la situación. Aunque es parte de la profesión, no dejó de ser un momento incómodo y triste para él, pues tuvo que lidiar con la humillación y el dolor de un paciente que, por alguna razón, se encontraba en esa situación tan vergonzosa. Eso va a depender en qué entiendas como extraño. ¿Qué tal una madre que trajo a su hija adolescente para ser evaluada por un dolor abdominal y luego llevó a su hija menor a comer algo? Y cuando regresó una hora más tarde y se encontró a un bebé en la habitación con su adolescente, quien quería saber de quién era el bebé. O tal vez la hija mencionada anteriormente, que no tenía idea de que estaba embarazada. O el niño que tenía un imán en cada fosa nasal, porque su hermano le apostó que no se pegarían. Se pegaron. O quizás el niño con una infección sinusal porque odiaba tanto la ensalada de pollo, que cuando su madre la sirvió el día anterior se la metió por la nariz en lugar de comerla. O puede resultarle extraño que un joven entrara en la sala de emergencias con la cara roja de vergüenza, sin pantalones y una bolsa de hielo apretada firmemente en sus partes colgantes, porque el café caliente no debería tenerse entre las piernas mientras conduce. ¿Le resultan extrañas las laceraciones vaginales resultantes del uso excesivamente y entusiasta de un tensor químico? Personalmente, me iría por el granjero que entró sosteniendo el mejor tupper de su esposa en su única mano buena. Creo que podría haber estado un poco más preocupado por el tupper que por su dedo envuelto en una gasa con hielo que contenía. No soy médico, pero elegí estudiar enfermería con la intención de trabajar en los servicios de emergencia de mi país. Recuerdo claramente una madrugada en la que tuvimos que atender un accidente automovilístico en la carretera. Salimos rápidamente, y al llegar al lugar, la escena que encontramos era desgarradora. Se trataba de una carambola en una vía de alta velocidad, y había un número impresionante de fallecidos y personas heridas. Traté de ayudar a la mayor cantidad de personas que pude, pero en un momento, uno de mis compañeros me pidió ayuda para abrir un coche. Noté que estaba especialmente agitado, más de lo que es habitual en nosotros, ya que, por lo general, estamos acostumbrados a lidiar con la muerte. El coche estaba completamente destrozado. Había sido impactado por un camión de carga desde atrás y, además, había chocado contra el muro de contención a los lados. Pero lo que realmente me desconcertó y me hizo sentir una mezcla de emociones fue ver lo que había dentro. El coche era de una familia. Al frente, el padre yacía muerto.
La madre, del otro lado, también había fallecido, probablemente por desangramiento o el dolor de las heridas graves que sufrió, ya que parecía que algunos fragmentos de vidrio le habían causado cortes profundos por todos lados. En la parte trasera estaban los niños. En medio de ellos, una silla con un bebé. Lo que más me conmovió fue darme cuenta de que los dos niños probablemente habían intentado proteger al bebé con sus cuerpos, lo que los había dejado en ese estado tan desgarrador. Milagrosamente, el bebé estaba vivo. No sé cómo, ni puedo explicarlo, pero el bebé sobrevivió. Tenía un trozo de metal en su pie y a pesar de las graves heridas, consiguió mantenerse con vida. Nunca olvidaré esa familia muerta en ese coche. Y siempre me quedaré con la incógnita de qué pasó con ese bebé, cómo logró sobrevivir a esa tragedia. Recibimos una llamada de emergencia desde la sala de urgencias. ¿El motivo? Un hombre había perdido un vibrador en su recto. Hasta ahí, nada demasiado sorprendente en comparación con otras historias que uno escucha en el hospital. Sin embargo, lo que hizo este caso particularmente memorable fue un pequeño detalle. El vibrador seguía encendido. Durante la exploración física, el paciente no mostraba signos de angustia o dolor severo. Sin embargo, al palpar el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, se podía sentir claramente la vibración a través de la pared abdominal. Sí, el vibrador estaba funcionando a plena potencia en su interior. Cuando le preguntamos al paciente sobre la duración de la batería, respondió con absoluta confianza que lo había cargado por completo antes de su uso y que el dispositivo podría durar varias horas. Esto presentó un problema inesperado. La posibilidad de una cirugía para extraerlo se complicaba debido al riesgo de que el vibrador en funcionamiento pudiera causar daño adicional o interferir con el procedimiento. El cirujano a cargo decidió que, si era posible, debíamos evitar operar. ¿La solución? Los residentes ordenaron que el interno de cirugía intentara retirarlo manualmente. Con guantes, lubricante y mucha paciencia, el interno procedió a la extracción, probablemente cuestionando todas sus decisiones de vida en el proceso. Tras unos minutos de maniobras cuidadosas, finalmente logró sacarlo. Pero la sorpresa no terminó ahí. Junto con el vibrador, salieron también un par de botellitas de champú de hotel. Nadie preguntó cómo llegaron ahí. Al final, el paciente fue dado de alta en condición estable y mejorada, con una anécdota que probablemente nunca querrá contar, pero que nosotros jamás olvidaremos. Una de las experiencias más inexplicables que he vivido ocurrió hace más de 20 años, cuando trabajé de ayudante en urgencias. En aquel entonces, era joven y aún no tenía claro el rumbo de mi vida. Conocí a un hombre llamado Ítalo, un señor de unos 60 años, cuya mirada tenía algo diferente, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Sin previo aviso, tomó mi mano y, con una seguridad inquietante, comenzó a decirme cosas sobre mi futuro. Me dijo que estudiaría, que tendría cierta cantidad de hijos, y luego, al mirarme directamente a los ojos, empezó a describir mis dolencias con una precisión aterradora. Cada palabra que salía de su boca era certera, como si conociera mi cuerpo y mi destino mejor que yo mismo. Recuerdo que, en ese momento, solo atiné a reírme. Me pareció algo curioso, incluso gracioso, pero los años pasaron y, poco a poco, cada cosa que me predijo comenzó a cumplirse. El rumbo de mis estudios, mi familia, todo. Fue entonces cuando la inquietud se apoderó de mí, y decidí buscarlo, quizás para preguntarle cómo lo había sabido o simplemente para agradecerle. Pero Ítalo ya no estaba. Nadie parecía recordarlo. Como si se hubiera desvanecido en el tiempo. Como si nunca hubiera existido. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome quién era realmente aquel hombre y cómo pudo ver con tanta claridad lo que el destino tenía preparado para mí. No soy médico, pero mi madrastra es enfermera y trabaja visitando hogares de personas mayores para monitorear su salud. Un día, recibió una alerta preocupante en su sistema.
Uno de sus pacientes, un anciano con problemas cardíacos, mostraba un aumento repentino en su ritmo cardíaco. Temiendo lo peor, se apresuró a su casa, lista para cualquier emergencia médica. Cuando llegó, abrió la puerta sin dudar, esperando encontrar a su paciente en una situación crítica. Lo que encontró, sin embargo, fue algo que nunca hubiera imaginado. Una orgía de ancianos en pleno apogeo. Por un instante, el shock la dejó congelada en la entrada, sin saber si debía llamar una ambulancia o simplemente cerrar la puerta y fingir que nunca había estado allí. Su paciente, al verla, solo le sonrió y dijo con absoluta tranquilidad: «Tranquila, cariño. El corazón todavía aguanta». Afortunadamente, nadie necesitó reanimación. Al menos no en el sentido médico. Pero desde entonces, cada vez que recibe una alerta por aumento de ritmo cardíaco, se asegura de llamar primero antes de entrar. No soy médico, pero solía trabajar en el quirófano, y algunas cirugías realmente me dejaron sin palabras. Un día, ingresó un paciente joven con problemas serios en el estómago y los intestinos. Dado su edad, era inusual ver un caso así, lo que preocupó a los médicos. Presentaba dolor abdominal severo, hinchazón y signos claros de una obstrucción intestinal, pero ningún estudio previo había revelado la causa exacta. Cuando lo llevaron a cirugía y lo abrieron, el equipo quirúrgico descubrió algo inesperado: un palillo de dientes incrustado de lado en su intestino. Estaba causando una obstrucción severa, y de haber perforado la pared intestinal, habría resultado en una infección potencialmente mortal. Lo más sorprendente fue la reacción del paciente cuando se despertó de la anestesia y se le explicó lo sucedido. No tenía idea de que alguna vez se había tragado un palillo. Probablemente lo había ingerido accidentalmente al comer algo sin darse cuenta de que aún tenía el palillo clavado. Este caso fue un recordatorio de que, a veces, las cosas más pequeñas pueden causar los problemas más grandes. Desde entonces, cada vez que veo aperitivos con palillos, no puedo evitar recordar aquella cirugía. En un pequeño y remoto pueblo, rodeado de naturaleza y lejos de cualquier centro médico, nació un bebé con una condición extremadamente delicada: gastrosquisis. Su diminuto cuerpo llegó al mundo con los intestinos y el estómago completamente expuestos. Una malformación congénita rara y peligrosa que ponía en riesgo su vida desde el primer segundo de existencia. La madre, al ver a su recién nacido en ese estado, no tuvo tiempo para el pánico ni la desesperación. Con un instinto implacable de protección, envolvió cuidadosamente al bebé en una manta, asegurándose de mantener su frágil cuerpecito cubierto y lo más estable posible. Sin más opciones ni acceso inmediato a una ambulancia, ella y el padre tomaron la decisión de caminar a pie hasta el hospital más cercano, a sabiendas de que cada minuto contaba. Así comenzó su travesía. Un viaje de 8 largas horas, con la incertidumbre pesando sobre sus hombros, el agotamiento acumulándose con cada paso y el temor constante de que su pequeño no resistiera. El camino no era sencillo. Senderos irregulares, clima inclemente y la desesperación de no saber si llegarían a tiempo convertían cada kilómetro en una prueba de resistencia y fe. Sin embargo, no se detuvieron. La determinación de salvar a su bebé les dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Al llegar al hospital, su aspecto agotado y la urgencia con la que se acercaron a la zona de triaje llamaron de inmediato la atención del personal. Sin embargo, pronto se encontraron con una barrera inesperada. No hablaban el idioma local. La comunicación se convirtió en un problema crítico, en un momento en el que cada segundo era valioso. Intentaron explicar la gravedad de la situación con gestos, con palabras sueltas que conocían. Pero el personal médico no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo. Desesperados, finalmente decidieron abrir la manta con la que habían envuelto a su bebé, revelando la impactante realidad. En cuanto los profesionales de la salud vieron el estado del recién nacido, todo cambió. La confusión fue reemplazada por acción inmediata.
Los médicos y enfermeras reaccionaron de inmediato, trasladando al bebé a una sala de emergencias, donde se activó un protocolo de urgencia para su estabilización y cirugía. Horas después, la angustia y el temor dieron paso a la esperanza. La intervención fue un éxito, y aquel frágil bebé que había iniciado su vida con una lucha tan dura logró sobrevivir. Con el tiempo y los cuidados necesarios, se recuperó por completo y, contra todo pronóstico, pudo regresar a casa con sus padres. Aquella caminata de 8 horas no fue solo un viaje físico, sino una prueba de amor inquebrantable, de valentía y de la increíble capacidad de supervivencia de un ser tan pequeño. Lo que comenzó como una situación desesperada terminó en un milagro moderno, gracias a la determinación de unos padres que nunca se rindieron y al esfuerzo del equipo médico que hizo posible su recuperación. Se trataba de un carpintero que, un día en su taller, notó que algo estaba estorbando cerca de la sierra eléctrica. Sin pensarlo demasiado, se acercó para quitarlo, sin darse cuenta de que la sierra estaba en movimiento. En un instante, la hoja giratoria le cortó la mano a la altura de la muñeca. Lo sorprendente no es solo el accidente en sí, sino la reacción del hombre. Sin gritos, sin pánico, simplemente recogió su mano cercenada, la guardó en el delantal y caminó tranquilamente hacia su jefe para informarle de la situación. El problema fue que, al ver la escena, el jefe no soportó el impacto y se desmayó en el acto. Sin perder la calma, el carpintero reanimó a su jefe y, juntos, intentaron hacer un torniquete con la corbata del jefe. Mala idea. La corbata se rompió y, como era de esperarse, el jefe volvió a desmayarse. Otra reanimación después, lograron improvisar un torniquete con una correa, lo que finalmente contuvo la hemorragia. Con todo bajo control, partieron en busca de ayuda médica. Aquí vino otro error. Fueron a una maternidad. Lo que sucedió ahí fue lo más parecido a soltar un lobo en un gallinero. El caos y los gritos no se hicieron esperar. Sin embargo, el hombre, aún sereno, logró calmar a todos y convencerlos de que llamaran una ambulancia para llevarlo a un hospital adecuado. Finalmente, en el hospital, los cirujanos lograron reimplantarle la mano. Lo más increíble es que el hombre recuperó su funcionalidad y sensibilidad, lo suficiente como para evitar volver a sufrir un accidente de esa magnitud. Si hay alguien que merece el título de Señor Calma, es definitivamente este hombre. Trabajar como asistente médico en una oficina de ginecólogos debe ser una experiencia bastante única y, a veces, desconcertante. Me contaste que cada día parece una telenovela, especialmente con los casos extraños que llegan. Uno de los más memorables fue cuando una mujer llegó con una crema en un envase redondo, similar al de la crema La Campana, atorada. Fue un desafío, ya que las pinzas no lograban abarcarlo bien y seguía resbalando. El proceso fue largo, pero finalmente lo lograron extraer. Lo más curioso fue que la mujer llegó con un look totalmente encubierto, con gorra y lentes, probablemente intentando evitar ser reconocida. Sin embargo, lo más surreal fue que después de todo lo sucedido, armó un escándalo, porque quería que destruyeran sus registros médicos en ese mismo momento. Lo que pasa en la oficina de ginecología queda en la oficina.